En esta oportunidad les vamos a dar a conocer el tema ISO 31000 que viene referido al tema de gestión de riesgos. Gestión de riesgos. Ámbito de aplicación. Esta norma internacional proporciona principios y directrices de carácter genérico sobre la gestión de riesgos. Esta norma internacional puede ser utilizado por cualquier institución pública, privada, empresas y grupos. Por lo tanto, esta norma internacional no es específica de cualquier industria o sector. Para mayor comodidad, todos los diferentes usuarios de esta norma internacional se denominan con el término general de organización. Esta norma internacional puede ser aplicada en toda la vida de una organización y para una amplia gama de actividades, incluidas las estrategias, las decisiones, las operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos. Riesgo es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de un efecto en una desviación de lo esperado, positivo y negativo. En los objetivos puede tener diferentes aspectos como la salud financiera, la seguridad y los objetivos medioambientales, y puede aplicar en diferentes niveles, en toda organización, proyecto, producto y proceso. El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad asociada de ocurrencia. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un caso, su consecuencia o la probabilidad de ellos. Marco de gestión de riesgos. Es el conjunto de componentes que proporcionan las bases y modalidades de organización para diseñar, implementar y controlar la mejora continua de la gestión del riesgo en toda una organización. Las bases incluyen la política, objetivos, mandato y compromiso con la gestión de riesgo. Los acuerdos incluyen planes de organización, relaciones, responsabilidades, recursos, procesos y actividades. En el marco de gestión de riesgo está incrustado dentro de la organización global, estratégica y operativa con políticas y prácticas. Para ello necesitamos un plan de gestión de riesgos, para lo cual el plan de gestión de riesgos es el régimen en el marco de la gestión de riesgos, especificando el planteamiento, la gestión de componentes y los recursos que se aplicarán a la gestión de riesgos. El plan de gestión de riesgos se puede aplicar a un determinado producto, proceso y proyecto, y parte o la totalidad de la organización. Proceso de gestión de riesgos. Es la aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas para las actividades de comunicación, consultoría que se establece en un contexto, y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y la revisión del riesgo. Establecer el contexto. Nos dice que es la definición de los parámetros internos y externos que deben tenerse en cuenta en la gestión de riesgos. Contexto externo de gestión de riesgos. Nos dice que es un entorno externo en el que la organización busca alcanzar sus objetivos, lo cual puede incluir lo cultural, social, político, jurídico, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, ya sea internacional, nacional, regional o local. El contexto interno de la gestión de riesgos. Es el ambiente interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos y puede incluir la estructura organizativa, las funciones y responsabilidades, las políticas, los objetivos y las estrategias que están en marcha para alcanzarlos, la capacidad entendida en términos de recursos y conocimientos. Por ejemplo, puede ser el tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías. Otro es los sistemas de información, que son los flujos de información y la toma de decisiones.
Comunicación y consulta de gestión de riesgos. Nos dice que es un proceso continuo que una organización lleva a cabo para proporcionar, compartir y obtener información, como también para entablar un diálogo con las partes interesadas en relación con la gestión de riesgo. La información puede referirse a la existencia, naturaleza, la forma, la probabilidad, la evaluación, la aceptación y el tratamiento de la gestión de riesgos. La consulta es un proceso bidireccional de la comunicación informada entre una organización y sus grupos de interés sobre un tema antes de tomar una decisión o determinar una dirección sobre esta cuestión. La consulta es un proceso que repercute en una decisión por la influencia en lugar de poder y una aportación a la toma de decisiones. La identificación de riesgos es el proceso de encontrar, reconocer y describir los riesgos. Mediante la identificación de riesgos, que implica la identificación de las fuentes de riesgo, ya sea por sus eventos, sus causas y sus posibles consecuencias. También tenemos que identificar los riesgos que incluyen datos históricos, como el análisis teórico y las opiniones de expertos. Fuente de riesgo. Es el elemento que por sí sola o en combinación tiene el potencial intrínseco para dar lugar a riesgos. Una fuente de riesgo puede ser tangible o intangible. Probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que suceda algo. En la terminología de la gestión de riesgos, la palabra riesgo se utiliza para referirse a la posibilidad de que ocurra algo. Determinar de forma objetiva o subjetiva, cualitativa o cuantitativamente, y se describen utilizando términos generales como en las matemáticas. Tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo puede incluir tomando o aumentar el riesgo con el fin de perseguir una oportunidad, cambiar la probabilidad, cambiando las consecuencias, compartir el riesgo con otra parte o partes, mantener el riesgo de decisiones informadas. Seguimiento. Seguimiento es el control continuo, supervisar, observar críticamente o de determinar el estado a fin de determinar el cambio del nivel de rendimiento requerido o esperado. Puede ser aplicado a un marco de gestión del riesgo. Revisar. Actividad emprendida para determinar la conveniencia y la eficacia de la materia objeto de lograr objetivos establecidos. Los principios que tenemos que aplicar son los siguientes. Primero, la gestión del riesgo crea y protege el valor. Esto viene a ser la gestión del riesgo, contribuye a la consecución de los objetivos y demostrables de mejora del rendimiento, como por ejemplo tenemos la salud humana y la seguridad jurídica y el cumplimiento regulatorio. Por otra parte, tenemos a la parte integral de todos los procesos de organización. La gestión de riesgos no es una actividad aislada, separada de las principales actividades y procesos de la organización. La gestión de riesgos es parte de las responsabilidades de gestión y como parte integrante de todos los procesos de organización. Otro, tenemos la gestión de riesgos. Esta viene a ser parte de la toma de decisiones. Aparte tenemos la gestión de riesgo que viene a ser sistemática, estructurada y oportuna. Esto es un enfoque sistemático, oportuno y estructurado para la gestión de riesgo que contribuye a la eficacia y para los resultados consistentes, comparables y fiables. Se basa en la mejor información disponible. Las entradas para el proceso de gestión de riesgos se basan en fuentes de información como son los datos históricos, la experiencia, la información de los interesados, la observación, pronósticos y opiniones de expertos. Por otro lado, tenemos la gestión del riesgo tiene los factores humanos. La gestión de riesgo reconoce las capacidades, las percepciones y las intenciones de las personas internas y externas que pueden facilitar el logro de los objetivos de la organización.
Estructura de la guía. El éxito de la gestión de riesgo dependerá de la eficacia del marco de gestión que proporciona las bases y disposiciones en toda la organización, en todos los niveles. El marco ayuda en la gestión de los riesgos de manera efectiva a través de la aplicación del proceso de gestión del riesgo en diferentes niveles y dentro de contextos específicos de la organización. Diseño del marco para la gestión de riesgo. Primero, comprensión de la organización y su contexto. Antes de iniciar el diseño y la aplicación del marco para la gestión de riesgos, es importante evaluar y entender tanto el contexto externo e interno de la organización, ya que estos pueden reducir significativamente el diseño del marco. Evaluación del contexto externo de la organización, pero no se limita a los siguientes: la física, social y cultural, la política, jurídica, reglamentaria, financiera, tecnológica y económica. Por otro lado, los factores clave y las tendencias que repercutan en los objetivos de la organización. Rendición de cuentas. La organización debe garantizar que haya rendición de cuentas, la autoridad y las competencias adecuadas para la gestión de riesgo, incluyendo la implementación y el mantenimiento del proceso de gestión de riesgo. Integración en los procesos de organización. La gestión de riesgos debe estar integrada en todas las prácticas de la organización y los procesos de una manera que es pertinente, eficaz y eficiente. Los recursos. La organización debe asignar los recursos adecuados para la gestión de riesgos. Se debe considerar lo siguiente: las personas, las habilidades, experiencia y competencia, los recursos necesarios para cada paso o procesos de gestión de riesgos. Tenemos a la aplicación de la gestión de riesgos. Para ello tenemos a la aplicación del marco, que es donde se aplica la política de gestión de riesgo y su normativa. Tenemos la implementación del proceso y la comunicación y consulta. En la comunicación y consulta es donde se debe ayudar a establecer el contexto y tenemos la mejora continua del marco. El seguimiento y la revisión del marco es donde se debe revisar periódicamente si el marco de la gestión de riesgos, la política y el plan que tienen que seguir siendo pertinentes, teniendo en cuenta el contexto externo y interno de los organizadores. Para establecer el contexto tenemos que establecer el contexto externo y establecer el contexto interno. Para el externo, comprende que el contexto externo es importante para garantizar que los objetivos y preocupaciones de los exteriores, los interesados, se consideren en el desarrollo de criterios de riesgo. Se basa en la organización, un contexto más amplio, pero con detalles específicos. Y ahora, para establecer el contexto interno, el proceso de gestión de riesgos debe estar alineada con la cultura de la organización, procesos, estructura y estrategia. Para la definición de criterios de riesgo se debe tener en cuenta la naturaleza, los tipos de causa y consecuencia que pueden ocurrir, como las probabilidades, también los plazos de las probabilidades, también el nivel de riesgo, las opiniones de los interesados y el nivel en que se puede convertir el riesgo. En la evaluación de riesgo debemos tener en cuenta la identificación de riesgo. La identificación debe incluir los riesgos o no en su fuente que se encuentren bajo el control de la organización, incluso aunque la fuente de riesgo o causa no pueda ser evidente. También tenemos que hacer el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo implica el desarrollo de la comprensión de los riesgos. El análisis de riesgo proporciona una entrada a los riesgos, la evaluación y las decisiones sobre si los riesgos necesitan ser tratados, y en el tratamiento del riesgo más adecuada una estrategia y métodos.
En la evaluación de riesgos, el propósito de la evaluación es ayudar en la toma de decisiones basado en los resultados de análisis de riesgo sobre riesgos que necesitan tratamiento y la prioridad para la aplicación del tratamiento. Evaluación de riesgos se supone la comparación del nivel de riesgo identificado durante el proceso de análisis con los criterios de riesgo establecidos cuando se considera en el contexto, basándose en esta comparación la necesidad de que el tratamiento pueda ser considerado. Hablemos del tratamiento de riesgo. Consiste en seleccionar una o más opciones de modificación de los riesgos y la aplicación de esas opciones. El tratamiento del riesgo implica un proceso cíclico de la evaluación de un tratamiento del riesgo, decidir si los niveles de riesgo son tolerables y si no, generan un nuevo tratamiento de riesgo, la evaluación de la eficacia de ese tratamiento. La selección de opciones de tratamiento del riesgo consiste en equilibrar los costes y los esfuerzos de la aplicación contra los beneficios obtenidos, con respecto a los requisitos legales, reglamentarios y otros, tales como la responsabilidad social y la protección del medio ambiente natural. Decisiones. También debería tener en cuenta el riesgo que pueden justificar el tratamiento de riesgo que no se justifica por motivos económicos. Un número de opciones de tratamiento pueden ser considerados y aplicados de forma individual o en combinación. La organización, que normalmente se puede beneficiar de la adopción de una combinación de opciones de tratamiento. Cuando la selección de las opciones de tratamiento de riesgo, la organización debe considerar los valores y percepciones de las partes interesadas y los medios más adecuados para comunicarse con ellos. Preparación y ejecución de planes de tratamiento de riesgo. El objetivo de los planes de tratamiento de riesgo es documentar cómo las opciones de tratamiento elegido se llevarán a cabo. La información proporcionada en los planes de tratamiento deben incluir, primero, las razones para la selección de opciones de tratamiento, incluyendo los beneficios esperados que se pueden obtener, los que son responsables de aprobar el plan y los responsables de la ejecución del plan. También acciones, propuestas y las necesidades de recursos. También están incluidas las contingencias, medios de rendimiento y limitación, preparación de informes y los requisitos de control, y por último está el calendario y el horario. El seguimiento y revisión. Estos dos deberían ser una parte planificada del proceso de gestión del riesgo y la participación de regular el control o la vigilancia. Puede ser periódica y a su vez también puede ser ordinaria. Responsabilidades de supervisión y revisión deben estar claramente definidas. El control de la organización y los procesos de revisión deben abarcar todos los aspectos de la gestión del riesgo y todo el proceso a los fines. En este seguimiento y revisión encontramos tres partes claras. La primera está asegurar que los controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño y funcionamiento. Segundo, la obtención de más información para mejorar la evaluación de riesgo. Y por último tenemos analizar y aprender las lecciones de los acontecimientos. El registro del proceso de gestión de riesgos. Las actividades de gestión de riesgo deben ser rastreables. En el proceso de gestión de riesgos, proporcionar los registros de fundación para la mejora de los métodos y herramientas, así como el proceso global. Las decisiones relativas a la creación de registros deben tener en cuenta: primero, necesidades de la organización para el aprendizaje continuo. Segundo, los beneficios de la reutilización de la información a efectos de gestión. Tercero, costes y esfuerzos involucrados en la creación y el mantenimiento del riesgo. Cuarto, la necesidad legal, reglamentaria y operativa de los registros. Quinto, métodos de acceso, la facilidad de recuperabilidad y medios de almacenamiento. Sexto, periodo de retención y por último, la sensibilidad de la información. Atributos de la mejor gestión de riesgo. Todas las organizaciones deberían tratar en el nivel adecuado de rendimiento de su marco de gestión de riesgo que estén de acuerdo con la criticidad de las decisiones que se deben hacer.
La lista de atributos a continuación representa un alto nivel de actuación en la gestión de riesgos. Para ayudar a las organizaciones a medir su propio desempeño en contra de estos criterios, algunos indicadores tangibles se dan para cada atributo. Entre los principales resultados tenemos, primero, la organización tiene un conocimiento actual, correcto y completo de sus riesgos. Y segundo, la organización de los riesgos está dentro de sus criterios de riesgo. Aquí tenemos la plena responsabilidad de los riesgos. La gestión de riesgos mejorada incluye amplia, totalmente y definida y aceptando plenamente la responsabilidad de los riesgos, los controles y las tareas de tratamientos de riesgos. Las personas designadas aceptan plenamente la responsabilidad, estén debidamente calificados y disponer de recursos suficientes para verificar los controles, los riesgos de vigilar, mejorar los controles y comunicar de manera efectiva sobre los riesgos y su gestión a las partes interesadas, externas e internas. Esto puede ser indicado por todos los miembros de una organización que estén plenamente conscientes de los riesgos, los controles y tareas para que sean responsables. Normalmente, esto se hará constar en el trabajo, descripciones de puestos, bases de datos o sistemas de información. La definición de las funciones de gestión de riesgos, responsabilidades y obligaciones debe ser parte de los programas de inducción de toda la organización. La aplicación de la gestión de riesgos en todas las decisiones. Toda toma de decisión dentro de la organización, cualquiera sea el nivel de importancia y trascendencia, implica la consideración explícita de los riesgos y la aplicación de la gestión de riesgos en cierta medida adecuada. Esto puede ser indicada por los riesgos de las reuniones y decisiones para mostrar que las discusiones explícitas sobre los riesgos son el lugar efectivo. Además, debería ser responsabilidad para ver que todos los componentes de la gestión de riesgos estén representados dentro de procesos claves para la toma de decisiones en la organización. Por ejemplo, todas las decisiones que se toman dentro de la organización. La comunicación continua. Mejor gestión de riesgos incluye la comunicación continua de las partes interesadas, tanto internas y externas, incluida la información completa y frecuente del desempeño de gestión de riesgos, como parte de la buena gobernanza. Esto puede ser indicado por la comunicación con las partes interesadas como parte integrante y esencial de riesgo de gestión. La comunicación se considera acertadamente como un proceso bidireccional, de manera que las decisiones debidamente informadas pueden hacerse sobre el nivel de riesgo y la necesidad de un tratamiento contra el riesgo debidamente establecidos y criterios de riesgo global. Así, estos criterios de riesgo global y la presentación de informes externos e internos frecuentes en ambos riesgos y la gestión de riesgos de rendimiento contribuyen sustancialmente a la gestión eficaz de una organización. Por último está la plena integración en la gobernanza de la organización, que es la estructura. La gestión de riesgos es visto como fundamental para los procesos de gestión de la organización, de tal manera que los riesgos son considerados en términos de efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. La estructura de gobernanza y el proceso se basan en la gestión del riesgo. Gestión efectiva del riesgo es considerado por los administradores como esencial para el logro de los objetivos de la organización. Esto indica, por el lenguaje de los gerentes e importantes materiales escritos de la organización, utilizando el término la incertidumbre en relación con los riesgos. Este atributo es también normalmente reflejado en las declaraciones de las organizaciones de la política, en particular las relativas a la gestión del riesgo. Normalmente, este atributo en que se comprobará a través de entrevistas con los directores y por la evidencia de sus actos y declaraciones. Ahora hablaremos acerca de las ventajas para las partes interesadas. Una de las ventajas es que nos ofrece seguridad a las partes interesadas al tratar con una organización comprometida con la adecuada gestión de sus amenazas y riesgos. Otro viene a ser que aumenta la eficacia en la respuesta ante situaciones de emergencia.
Y por último, permite contar con los planes adecuados para enfrentar posibles amenazas o riesgos. Ahora pasaremos a las ventajas en el mercado. Esto se basa más que nada en imagen de credibilidad y prestigio. Brinda seguridad y confianza a sus partes interesadas, tanto como la competitividad, fortaleza y adecuada gestión de riesgos, evitando afectar a las partes interesadas. También hablaremos acerca de los beneficios y expectativas para la organización. Esta norma está destinada a personas que crean y protegen el valor en las organizaciones mediante la gestión de riesgos, la toma de decisiones, el logro de objetivos y la mejora del desempeño. También, las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores externos e internos e influencias que hacen que sea incierto si lograran sus objetivos. La gestión de riesgo es dinámica y ayuda a las organizaciones a establecer estrategias, alcanzar objetivos y a tomar decisiones informadas. La gestión del riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo y es fundamental para la organización. En todos los niveles contribuye a la mejora de los sistemas de gestión. La gestión del riesgo es parte de todas las actividades asociadas en una organización e influye en la interacción entre ambas partes interesadas. La gestión de riesgo considera el contexto tanto externo como interno de la organización, incluyendo el comportamiento humano y los factores culturales. La gestión del riesgo está basada en principio, en marco de trabajo y en procesos delineados. Es posible que estos componentes ya existan en su totalidad o en parte dentro de la organización. Sin embargo, pueden necesitar ser adaptados o mejorados para que la gestión del riesgo sea eficiente, efectiva y consistente. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos volveremos a ver en el próximo video. Gestión de riesgos. Según el año 2018 indica que toda organización nace con un propósito y para cumplirlo requiere reunir diversas condiciones que le permitan crecer y desarrollarse de manera permanente, independientemente de su tamaño, naturaleza o actividades. La primera condición a cumplir será conocer y comprender su contexto, a fin de determinar los factores internos y externos y la influencia que estos ejercen y afectan su propósito. Este conocimiento incluye la definición de sus partes interesadas y necesidades. Es el conocimiento y comprensión del contexto. Deberá definir las amenazas que lo aquejan para prever acciones que le ayuden a mitigar sus posibles impactos diversos. Es precisamente aquí en donde se genera la incertidumbre sobre los riesgos que se presentan estas amenazas. Para ello debe adoptar una gestión de riesgos que le aporte los insumos suficientes para administrar de forma más acertada la incertidumbre y tomar las decisiones más adecuadas. El objetivo principal es ayudar a la organización a integrar la gestión de riesgos en sus actividades y funciones significativas. Su efectividad dependerá de su integración de las actividades de la gobernanza de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Para ello se requiere principalmente el apoyo de la alta dirección, así como de sus integrantes, socios, inversionistas y otras partes interesadas. El objetivo principal es ayudar a la organización a integrar la gestión de riesgos en sus actividades y funciones significativas. Su efectividad dependerá de su integración en las actividades de la gobernanza de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Para ello se requiere principalmente el apoyo de la alta dirección, así como de sus integrantes, socios, inversionistas y otras partes interesadas. Los principales cambios en comparación con la edición anterior. La primera es revisión de los principios de la gestión de riesgos, que son los criterios claves para el éxito. El objetivo principal es ayudar a la organización a integrar la gestión de riesgos en sus actividades y funciones significativas. Su efectividad dependerá de la integración en las actividades de la gobernanza de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Para ello se requiere principalmente el apoyo de la alta dirección, así como de sus integrantes, socios, inversionistas y otras partes interesadas. Principales cambios en comparación con la edición anterior. En la primera tenemos la revisión de los principios de la gestión de riesgos, que son los criterios claves para el éxito. Segundo, destacar el liderazgo de la alta dirección y la integración de la gestión en el riesgo, comenzando con la gobernanza de la organización. Tercero, mayor énfasis en la naturaleza iterativa de la gestión de riesgos, señalando que las nuevas experiencias, conocimientos y análisis pueden conducir a una revisión de procesos, acciones y controles en cada etapa
del proceso. Y por último tenemos mayor enfoque para mantener un modelo de sistemas abiertos para adaptarse a múltiples necesidades y contextos.